Saludos amigos. El final del mundo será el triunfo del bien sobre el mal. Es la idea relevante de este 33º domingo del tiempo ordinario, del ciclo B que nos encontramos. La lectura del libro de Daniel en el capítulo 12 nos introduce en un contexto que habla del final de los tiempos escatológicos. Es la expresión de un mundo apocalíptico que fue una corriente que aparece en el siglo II antes de Cristo, con objeto de responder a tiempos difíciles de angustia para el pueblo elegido, para el pueblo de Israel. El libro de Daniel no es propiamente llamado en su esencia un libro profético, sino más bien un libro apocalíptico, cuya sintonía con la historia es a veces difícil de descifrar. En esta literatura se habla de una gran conmoción en la historia y se recurre a unos signos extraordinarios para animar a los que sufren y guardan su fidelidad a Dios. Su visión de la historia está sombreada por una visión dualista de la misma que puede llamar a engaños. Este mundo solamente tiene solución si Dios interviene y termina con todo en beneficio de los buenos o del pueblo elegido o de los que han impuesto su criterio. Es una solución que tiene ciertos esquemas pocos adecuados o complejos, aunque por otra parte palpita un deseo ardiente de ver a Dios intervenir en la historia que ha creado. Y esto es positivo. Pero esa intervención no será según quieren los hombres, sino en la libertad soberana del Dios de Israel. En esta lectura de hoy, Miguel, quien como Dios, el protector del pueblo según aquella mentalidad, vendrá para proclamar salvación y resurrección para los elegidos. Es en este libro donde aparece por primera vez la resurrección y la vida más allá de la muerte en la fe de Israel. Es esto lo más importante a señalar, porque en esta lectura hay un mensaje de esperanza y salvación. Es verdad que en aquel momento la teología no daba más de sí y solamente se proclamaba para los elegidos. Pero desde una lectura del Nuevo Testamento, el anuncio salvífico de Cristo, la resurrección y la salvación de Dios está abierta a todos los hombres que confían en Él. No solamente para los judíos, sino para toda la humanidad, para todos los tiempos. A Israel le costó mucho llegar a una solución de la vida humana después de la muerte. Y eso, que tenemos salmos y oraciones que podrían conducir a ver que estaba implicado en mensaje de esperanza más certero en la misma antropología bíblica. Por lo tanto, si hay resurrección, una vida después de la muerte, una vida de las manos de Dios, entonces los textos e imágenes apocalípticas deben leerse con el resultado de una conquista humana y religiosa, por lo cual se responde al anhelo que todos llevamos en nuestro corazón,
Estamos hablando de experiencias religiosas de una época y de una cultura. Lo importante es la verdad que en ello hay. No hay o las imágenes míticas con las que se reviste el lenguaje apocalíptico. El oprobio, la condenación, el juicio, es el ropaje de la época para hablar del triunfo de Dios. Pero como creemos por el mensaje del Nuevo Testamento, el triunfo de Dios no tiene que ser necesariamente así. El juicio de Dios sobre los hombres y la historia ha de ser salvado y humanizado. No hay tanto que fijarse en el ropaje ni en la forma, sino y sobre todo en el fondo, en el mensaje salvador. La segunda lectura de hoy de la carta a los Hebreos en el capítulo 10 nos precisa un nuevo sacrificio, una vida entregada a Dios y a los hombres en la persona de Jesús, el sumo y eterno sacerdote. Nos ofrece el último texto de la carta a los Hebreos en este ciclo que estamos por concluir. Se vuelve a insistir, como el domingo pasado, en la diferencia entre el sacerdocio y los sacrificios de la antigua alianza y el sacerdocio y el sacrificio de Cristo. Lo que el autor de la carta a los Hebreos nos quiere señalar es que los ritos, las ceremonias, los sacrificios de animales están vacíos porque no consagran nuestra vida a Dios vivo y verdadero. El autor de la carta quiere apoyar su tesis de la fuerza del sacrificio de Cristo, que une verdaderamente a Dios y a los hombres. Por eso, a diferencia de los sacrificios de la antigua ley, el de Cristo lleva a la perfección lo que deben ser las ofrendas de Dios. No deben ser de animales que nada comprometen ni al que la ofrecía ni a los mismos oferentes. La ofrenda de la vida es lo que vale, como decía Oseas 6, capítulo 6. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento pleno de Dios. Se habla que Cristo está junto al Padre en el santuario celeste para interceder por nosotros, porque su sacrificio de amor en la cruz permanece eternamente. Ese es el sacrificio que ha perdonado de antemano los pecados de todos los otros. Saber que seremos perdonados, pues en todo hay un impulso de confianza en el que se muestra que el valor no está en el sacrificio, en el rito que se haga, sino en poder estar en comunión con aquel que ha dado su vida por nosotros. Es muy importante en todo sacrificio lo que uno siente, es verdad, pero no basta con sustituir la comunión con Dios y con los hermanos con cosas externas. Lo externo puede llevarnos a la decadencia o a la inmutabilidad. Ofrecemos cosas, pero nuestra mente y nuestro corazón siguen imperturbables a la acción divina y santificadora. Y llegamos hoy al capítulo 13 del Evangelio de Marcos, donde se nos muestra que la historia se transforma y que no aniquila, sino que Jesús la transforma. Este texto del capítulo 13, versos 24-32 de este Evangelio,
lo podemos ver como el discurso apocalíptico de Marcos, con que se cierra la actividad de Jesús antes de entrar en su pasión. Es propio de la liturgia con la que culmina el año litúrgico, estamos al final, usar esos textos apocalípticos que plantean las cuestiones finales, escatológicas, de cómo pueden ser. No está describiendo, está simplemente dando pistas y decir maneras alegóricas de cómo puede ser, de los tiempos finales del mundo y de la historia. Jesús no fue muy dado a hablar sobre ese tema, pero en la cultura de la época se planteaban estos asuntos, porque el ser humano es curioso y le interesa saber muchas cosas. Por ello le preguntaban sobre el día y la hora en que ha de terminar este mundo. Jesús, según la versión de Marcos, no lo sabe, no lo dice, simplemente se recurre al lenguaje simbólico de los apocalípticos para hablar de la vigilancia, de estar alertas y de mirar los signos de los tiempos. No podemos negar que aquí hay palabras de Jesús, pero hay que reconocer que la comunidad primitiva también puso lo suyo. Tenemos que reconocer que Marcos, en este capítulo, lo que se llama el Apocalipsis sinóptico, se presta a muchas interpretaciones de distintos perfiles históricos, literarios y teológicos. Se reconoce que no es propiamente de Jesús, sino de los cristianos, que ante una crisis de guerra, de persecución, escribieron este texto o algunas partes de él. Es posible que la base del mismo pueda explicarse específicamente en la crisis en torno al año 40. Esta es una hipótesis, entre otras, razonable. No obstante, no todo el texto se explica de esta manera. Posteriormente, y separados, ya judíos y cristianos, se vuelve sobre este texto ante nuevas dificultades. Las opiniones son muy diversas y a veces extravagantes. El cristianismo primitivo estuvo muy influenciado por la corriente apocalíptica. Esto no se niega, pero la solución de la historia y de la vida de los hombres no debería tomarse al pie de la letra todo esto. Pero una cosa sí es cierta: ante la tiranía, todos los hombres de cualquier clase y religión estamos llamados a resistir en nombre de Dios ante cualquier tipo de adversidad. Los signos de los tiempos siempre han sido un criterio profético de discernimiento de cómo vivir y de qué esperar. ¿Por qué? Porque los profetas pensaban que Dios no había abandonado la historia a una suerte dualista, donde la maldad podría imponerse sobre su proyecto de creación, de salvación, y creían siempre en la liberación, en el triunfo del bien sobre el mal. Pero los signos de los tiempos hay que saberlos interpretar, es decir, hay que saber ver la mano de Dios en medio del mundo, en nuestra vida personal y en la vida cósmica. La historia se transforma. Así no acaba ni tiene por qué acabar de bueno a primeras con una catástrofe mundial. Y Dios interviene en la historia por nosotros y nunca contra nosotros. Dios nunca nos va a hacer daño. De la misma manera que el anuncio del reino de Dios por parte de Jesús, su mensaje fundamental es una convicción de su providencia
y de su fidelidad a los hombres que hacen la historia, la única historia. Cierto tipo de mentalidades siempre han creído y propagado que el final del mundo vendrá con una gran catástrofe en la que todo quedará aniquilado. Pero eso no nos obliga necesariamente a creer que eso será así. Dios tiene sus propios caminos y sus propias maneras de llevar hacia su consumación esta historia, nuestra historia. Y créanme, será a la manera de Dios. El discurso está construido sobre palabra de Daniel, la misma que escuchamos en el capítulo 7, en la que se refiere a la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, en los términos más auténticos de Jesús, se nos invita a mirar, y repetimos una vez más, los signos de los tiempos, como cuando la higuera echa sus brotes porque el verano se acerca, a descubrir un signo de lo que Dios pide en la historia. Dios tiene sus propios caminos para poner de manifiesto que en esta historia nada pasa desapercibido a su acción y de que debemos vivir con la espera y la esperanza del triunfo del bien sobre el mal, que no podamos divinizar a los tiranos ni deshumanizar a los hijos de Dios. Los tiranos no pueden ser dioses, porque todos los hombres son divinos, hechos a imagen salvífica, a imagen de Dios. Así es como se transformará esta historia a imagen del reinado de Dios, que Jesús predicó y a lo que dedicó plenamente su vida. Este es un mensaje cargado de esperanza que en este 33º domingo del tiempo ordinario se nos presenta. Mientras el hombre sea hombre, seguirá preguntándose sobre su futuro. ¿Por qué ha de hacerlo bajo el temor y el miedo o signos catastróficos? ¿Por qué hay que temer si Dios siempre está de nuestro lado y está con nosotros? ¿No es ese ciertamente el horizonte motivador y esperanzado de Jesús, el horizonte de Dios, del Dios de la vida? El Evangelio de hoy nos remite a una lectura confiada en este combate personificado en la fuerza del bien y del mal, que tiene lugar en el seno de todo discípulo de Jesús. Combate en el que el Hijo del Hombre ya ha triunfado y que desciende ahora de entre las nubes para tomar posesión de su reino, y que viene con todos sus ángeles y sus santos. Reino al que convoca por medio de sus ángeles a todos los hijos dispersos para compartir plenamente el decisivo comienzo de la nueva humanidad. Sin duda, es una llamada a la esperanza para tiempos difíciles, sembrados de pruebas a superar, pero confiados siempre en el Dios de la promesa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una esperanza para el aquí y ahora del presente generación, como la que germina en los brotes tiernos de la higuera. Renovemos hoy y por siempre nuestra plena confianza en Dios, anunciado y personificado en la persona de Jesús que nos salva. No obstante la adversidad, Dios siempre cumple su promesa y premiará con la salvación a todos aquellos que se mantengan fiel a su mensaje y su esperanza salvadora, ya que en esperanza hemos sido salvados. Bendecida semana para todos.